Hola a todos, en este video vamos a continuar con un segundo ejercicio relacionado con el tema de estudio de tiempos. En este nuevo ejercicio tenemos la empresa de Raquetas Racket, la cual maneja la siguiente línea de producción. La empresa produce en lotes de 100 raquetas. Entonces acá vemos el conjunto de operaciones o elementos que conforman el proceso productivo de la empresa. En este caso, todas estas operaciones o elementos son realizadas por un único operario. Bien, Eh, el operario que se encarga de realizar todas las operaciones o elementos del proceso productivo se llama Diego. Acá se resaltan entonces los elementos, operaciones que el operario realiza de manera manual. Eh, um, por otro lado, los elementos operaciones 5, 6 y 9 son desarrollados por una máquina automática. Es decir, estas tres operaciones se pueden considerar como elementos automáticos. En la siguiente tabla se muestran los tiempos observados promedio para cada una de las 11 operaciones o elementos, las condiciones de trabajo y también se establece la frecuencia en la cual se presenta cada uno de estos elementos. Entonces, el elemento de operación 1 se presenta en cada lote, mientras que el elemento de operación 2 se presenta o se produce cada 4 lotes. Bien, en general podemos ver que existen varios elementos o operaciones que se pueden considerar como casuales o contingentes. Sabiendo que se maneja un factor de nivelación de 90 para el operario Diego, ¿cuál va a ser el tiempo básico y el tiempo estándar de cada elemento u operación? Y finalmente debemos determinar el tiempo estándar de todo el proceso. Entonces, en esta tabla vamos a calcular el tiempo básico, teniendo en cuenta el factor de nivelación para cada una de las operaciones que son consideradas como manuales, es decir, de 90, de acuerdo a lo que ya habíamos planteado previamente, resaltando que para los elementos automáticos 5, 6 y 9, recordemos que se define un factor de nivelación por defecto de 100. Ahora, considerando la fórmula que ya habíamos trabajado previamente, podemos calcular entonces el tiempo básico para cada una de las 11 operaciones o elementos. Posteriormente podemos calcular entonces el tiempo estándar para cada operación. Bien, simplemente es cuestión de tener en cuenta los suplementos correspondientes. Entonces acá incluimos el valor que corresponde a las condiciones de trabajo para los suplementos variables de cada operación manual. Acá entonces para los elementos automáticos, nótese que estamos incluyendo valores de cero. Bien, así hay una descripción de una condición de trabajo particular, trabajo de precisión o fatigoso, esas son condiciones que afectan estrictamente al operario, no a la máquina. Bien, entonces a pesar de eso, se debe considerar unos suplementos de cero para los elementos automáticos. Bien, algo importante a tener en cuenta es que para los elementos manuales no debemos olvidar considerar o adicionar los suplementos constantes. Bien, por tanto, a estos valores que están acá, que corresponden a los suplementos variables, les debemos sumar necesariamente los suplementos constantes, considerando el género del operario. Acá ya tenemos entonces los suplementos totales, bien, conformados por los suplementos por descanso constantes y los suplementos por descanso variables. En este caso no consideramos tampoco suplementos discrecionales o especiales. Ya con esta información, considerando la fórmula de tiempo estándar que ya habíamos trabajado previamente, podemos calcular el tiempo estándar para cada una de las operaciones. Ya con esta información, ya podemos hacer el cálculo del tiempo estándar de todo el proceso, pero para esto tenemos que considerar la interacción de los diferentes o de las diferentes operaciones o elementos. Bien, en este diagrama, entonces, resaltado en negro, podemos ver los tiempos estándar que hallamos previamente para cada operación y en rojo podemos ver entonces la frecuencia en la que se presenta o se produce cada operación. Bien, empezamos entonces con la caracterización del tiempo estándar de todo el proceso. Entonces, en primera instancia, el operario debe realizar la primera operación y se demora el tiempo que está acá. Posteriormente, el operario debe realizar la segunda operación.
Acá es importante tener en cuenta que esta segunda operación no se realiza para cada lote, se realiza una vez cada 4 lotes. Por esa razón acá entonces lo que hacemos es coger el tiempo estándar de la operación 2 y dividirla entre 4. Bien, dado que, repito, esta se realiza una cada 4 lotes. Una vez se cumple con la operación 2, se pueden iniciar entonces con las operaciones 3 y luego la 4 y las operaciones 5 y luego la 6. Bien, entonces recordemos que para poder analizar un poco la interacción de elementos en paralelo, hacemos un análisis un poco más específico, resaltando que las operaciones 5 y 6 corresponden a elementos automáticos realizados por máquinas, mientras que las operaciones 3 y 4 corresponden a elementos manuales. Bien, entonces, para hacer el análisis detallado e identificar el tiempo estándar que corresponde a esta interacción en paralelo, bien, recordemos, como lo hemos planteado en uno de los videos anteriores, una posibilidad es poder definir una línea de tiempo que va desde 1 hasta el primer instante en el cual coincidirían la ejecución de todos los elementos en cuestión. Bien, en este caso, el punto donde se genera esa primera coincidencia de la realización de todos los elementos corresponde al instante de tiempo o al lote número 12. Bien, esto se hace teniendo en cuenta que el elemento 3 o la operación 3 se realiza cada 12 lotes, la 4 cada 2, la 6 cada 4, la 5 cada 6. Entonces es fácil poder notar que el primer instante en el cual coincidirían los 4 elementos sería el instante 12. Bien. Y después lo que hacemos es, para cada elemento, entonces denotamos con una X, bien, cuando cada uno de los elementos se lleva a cabo en cada uno de los instantes de tiempo planteados acá. Entonces, el elemento 4, por ejemplo, se lleva a cabo en los instantes de tiempo 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Y el elemento 5 se lleva a cabo para los instantes de tiempo 6 y 12. El elemento 3 solamente se lleva a cabo para el instante de tiempo 12. Y el elemento 6 se lleva a cabo en los instantes de tiempo 4, 8 y 12. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces ya podemos empezar a hacer la estimación del tiempo estándar de esta interacción en paralelo. Primero, el elemento 4, miren, notemos que se lleva a cabo solo dos veces, bien, dentro de los 12 lotes, bien, o 12 observaciones que estamos considerando como referencia. Bien, por lo tanto, entonces debemos considerar 2 por el tiempo estándar de 4 dividido 12. Ahora, vamos a tener también que en 2 de las 12 observaciones debemos considerar o evaluar la dominancia entre el elemento 4 y el elemento 6, bien, dado que se ejecutan en paralelo. Bien. Entonces, en este caso, el elemento dominante entre la operación 4 y 6 es el elemento 6. Bien, por lo tanto, agregamos 2 por 2 veces el tiempo estándar de 6 sobre 12, porque esta situación se presenta 2 veces dentro de las 12 observaciones de referencia. Después, otra situación, otra particularidad que debemos considerar es esta, la cual se presenta solamente una vez dentro de las 12 observaciones, que es revisar la dominancia entre los elementos 4 y 5. Bien, dado que uno de ellos es manual y el otro es automático. En este caso, el elemento dominante está marcado por el tiempo estándar del elemento 5. Bien, entonces sumamos el tiempo estándar del elemento 5. Bien, y esto se divide entre 12, porque esa dominancia se presenta solamente una vez dentro de las 12 observaciones. Bien, finalmente debemos tener en cuenta que tenemos esta situación de acá, en la que se llevan a cabo los 4 elementos o operaciones en paralelo. Entonces, esta situación se presenta solamente una vez dentro de las 12 observaciones. Acá debemos considerar que
los elementos 3 y 4 se realizan de forma secuencial y son manuales, mientras que los elementos 5 y 6 se realizan de forma secuencial y son automáticos. Por lo tanto, la comparación de la dominancia la debemos hacer entre la suma del tiempo estándar de las operaciones 3 y 4 y la suma de los tiempos estándar de las operaciones 5 y 6. En este caso, la dominancia está marcada por la suma del tiempo estándar de las operaciones 5 y 6. Bien, por esa razón, entonces, acá incluimos la suma de las operaciones del tiempo estándar de las operaciones 5 y 6, teniendo en cuenta que esta situación se presenta una vez cada 12. Ya digamos, reorganizando términos, finalmente tenemos que el tiempo estándar relacionado a esta configuración en paralelo está dado por esta expresión. Entonces, acá tenemos el resumen del tiempo estándar en proceso desde la ejecución del primer elemento. Bien. Ya después entonces debemos considerar el efecto de la operación 7. Bien. La cual se realiza una vez cada 8 lotes. Por eso dividimos el tiempo estándar entre 8. Posteriormente, entonces debemos considerar el efecto de la operación 8, la cual también se realiza una vez, la cual se realiza una vez cada 5 lotes. Por eso el tiempo estándar de 8 se divide entre 5. Y finalmente debemos considerar la interacción en paralelo de los elementos 9 y 10. Bien, entonces debemos verificar la dominancia entre estas dos operaciones. Entonces, en este caso, tenemos para la operación 9, bien, la cual se realiza de forma automática. Debemos tener en cuenta que esta se presenta una vez cada 3 lotes, bien, mientras que la operación 10 se presenta en cada lote, en cada punto de tiempo. Acá, de nuevo, recordemos que el límite de esta línea de tiempo la establecimos mirando el punto en el cual coincidirían las operaciones 9 y 10. Bien, entonces, con esto presente, entonces debemos notar que cuando coinciden las operaciones 9 y 10, la dominante es la que corresponde al tiempo estándar del elemento 9, de la operación 9. Bien, y eso sucede una vez cada 3. Y después, en 2 veces cada 3, vemos que se presenta solamente la operación 10, por lo tanto sumamos 2 veces el tiempo estándar de 10. Y eso sucede en 2 veces de las 3. Ya después esa expresión que acabamos de calcular, bien, la incluimos en el cálculo acumulado del tiempo estándar y finalmente debemos incluir el efecto del tiempo estándar de la operación 11, la cual se presenta cada vez. Bien, por tal razón no debemos dividir entre nada. Teniendo en cuenta lo anterior, ya reemplazando los valores correspondientes a los tiempos estándar, podemos determinar que un lote de 100 raquetas se demora 67,91 minutos. Bien, eso es todo. Muchas gracias.